Don Noel Vidaurre es un muy brillante y muy inteligente político nicaragüense. He tenido la suerte de entrevistarlo antes y regresa esta noche al programa gracias a los buenos oficios de Carlos Alberto Montaner y de Ariel Montoya. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todo el público aquí Me presente. gusta mucho la decisión valerosa que has tomado al ponerte esos calcetines. Sí, ¿Sí? sí. Es un statement, ¿no es cierto? Claro, me gustan. Claro, por supuesto, te rejuvenece. ¿Qué edad tienes tú? Me gustan los Happy Socks. Claro, por supuesto, esto es todo un detalle. Estos son Happy Socks. ¿Y lo pensaste o no? No, generalmente uso todos los días Happy Socks. Ah, ¿no te la pusiste para la tele? No. Normalmente, es más, todos los que traje Miami son Happy Socks. No quiero indagar demasiado, no quiero auscultarte, pero en general tu ropa interior es así de alegre. No, solo las medias. es más convencional. Yo tampoco me atrevería a ponerme unos ¿Te calzoncillos. imaginas por qué horrible? Pueden ser matapasiones, Jaime. Sí, totalmente. Pero me parece genial, ¿sabes? A nuestra edad, ya nosotros somos señores de edad avanzada. No, hay Pues, no tan avanzada, pero andamos alrededor de los 60, ¿verdad? Y no hay que tomarse la vida tan solemnemente. Absolutamente. Claro, muy bien, me alegra. Me haces acordar al primer ministro de Canadá. ¿Lo has visto a Justin Trudeau? Él se pone unas medias así alegres como las tuyas. No sabía, pero Sí. Lo he visto pues, en la televisión y en el periódico, pero nunca he visto el detalle de los, Fíjate en el de los detalle de las calcetines. medias. Fíjate en el detalle de los Me calcetines. fijaré. Bueno, ¿cómo has visto la gira de Guaidó? ¿Qué te ha parecido? En primer lugar, me parece una gira muy valiente. Sí. Eso sin ninguna duda. En segundo lugar, un acercamiento al mundo libre para conseguir mayor solidaridad y compromiso con la libertad de Venezuela. Sí, o sea, un éxito. Para mí ha sido un éxito. Alguna rotundo. gente le criticó, viste que en política siempre te van a criticar algo, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero le criticaron que estando en Ottawa le hubiera dicho, no a Trudeau, sino al canciller Champagne, a ver si ustedes hablan con los cubanos. Y a ver si ustedes convencen a los cubanos de ayudar en la solución. Eso se lo han criticado. ¿Fue un error? Absolutamente no. ¿Y por qué no? Porque a los cubanos no nos va a convencer nadie. Los cubanos tienen una misión. ¿Cuál es esa misión? La destrucción del mundo libre en América Latina, hasta donde sus tentáculos pueden llegar. Y la supervivencia de su ruinosa economía, ¿no? Es una economía parasitaria. Y la supervivencia de su ruinosa economía, que cada día está más ruinosa. Sí, sí. Y con estos, digamos, nuevas sanciones del presidente Trump, a la apertura que el presidente Obama le había dado a la isla, la economía solo tiene un futuro deprimente. Deprimente. ¿Tú vives en Managua? En Managua, sí. En Managua. ¿Y cómo está la situación económica allí? Es decir, el tirano Ortega lleva, no sé si 12 años en el poder, más o menos. Va a cumplir 13. Va a cumplir 13. La situación económica, ¿cómo la describirías? De una crisis profunda. Por lo siguiente, Jaime. En primer lugar, la inversión es cero. Tanto nacional como extranjera. Bueno, ¿qué inversionista extranjero invertiría en Nicaragua, no? Exactamente. No hay seguridad jurídica. Absolutamente. Claro. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad física, no hay seguridad material. En fin, no hay ningún tipo de seguridad Sí. y ciertamente ningún extranjero lo ha hecho. Y los nicaragüenses, que tampoco sienten seguridad de ninguna naturaleza, tampoco están haciéndolo. De manera que la inversión, al ser cero, no hay crecimiento económico. Lo que hay es un decrecimiento económico. Interesante, o sea, la economía está en contracción. Contrayendo. Pero había esa impresión de que la economía nicaragüense no estaba tan mal como, por ejemplo, la venezolana. O sea, Nicaragua no tenía una hiperinflación rampante. Incluso había la impresión de que muchos empresarios nicaragüenses se llevaban bien con el dictador Ortega, ¿no? ¿Eso ha cambiado? Ha cambiado rotundamente, porque el sector empresarial está totalmente encontrado contra Ortega. Sí. En primer lugar. Y en segundo lugar, el crecimiento que existía antes de la crisis de abril del 2018 era como una especie de burbuja, Jaime. Era un crecimiento que se quedaba arriba. Yo siempre lo decía en el programa de los lunes
que me entrevistaban en la televisión, siempre decía, no permea a las capas de la población más pobre. De manera que la pobreza seguía creciendo en Nicaragua. Porque el crecimiento, como te decía, era un crecimiento de grandes empresas que no beneficiaban en realidad. De la élite. Exactamente. Y la élite son, entre otros, los hijos de los Ortega, ¿no? Que son un montón. Son como 7 Claro. o 8, algo así. Ahora, ¿por qué cuando los Ortega hacen un acto público, un mitin de campaña, lo que fuera, hay tanta gente ahí aplaudiéndolos? ¿De dónde sale esa gente? ¿Son genuinamente partidarios? No, son empleados públicos Son empleados públicos. que están obligados Claro. a asistir. No te voy a decir que no habrá unos 500, 600 que sí son verdaderamente fanáticos. Pero la mayoría son empleados La públicos. mayoría son empleados públicos que están obligados a asistir porque si no los echan. Sí. Y el drama del desempleo en Nicaragua, Jaime, es tremendo. Sí, sí. Porque hay muchas empresas que han cerrado, hay otras empresas que han reducido su personal porque sus ingresos se han reducido. Y entonces, para no quebrar y cerrar, han tenido que despedir mucho Claro, personal. claro, claro. Entonces eso deprime más la economía, porque el nivel de desempleo anda por el 40%. Entonces, esa gente que está desempleada no consume. O pasa a la economía informal, a la economía Pasa la negro, economía son informal, vendedores ambulantes, y callejeros. entonces es una economía de subsistencia. Sí, sí, sí. Que no da para el crecimiento, que no da para que haya ingresos para el Estado, y por su consiguiente se traba la máquina. ¿Cuál es la población más o menos de tu país? 6 millones de habitantes en Nicaragua. ¿Y cuánta gente está afuera? Yo calculo que pueden llegar a 2 millones. ¿2 millones? Sí, sí, en los Estados Unidos hay... O sea, yo más del calculo- 30% de la población está afuera. Sin duda. La primera gran diáspora de nicaragüenses a los Estados Unidos se produce en los años 80, comienzos de los años 80, sí. cuando llega la revolución Sí, sí. sandinista, llega el comunismo, llega el socialismo castrosoviético Sí, sí. a imponerse, ¿verdad? Y comienza la represión, Sí, sí. las cárceles, los asesinatos, la seguridad del Estado. ¿Tú sabes quién iba a Nicaragua en esa época? Bernie Sanders. Sí, él es amigo de los sandinistas. Bernie Sanders, año 84, 85, era sandinista. Sí, no, yo creo que sigue siéndolo, pues, porque sigue estando bastante Era lucas. súper amigo de Daniel Ortega y de Humberto, ¿no? Sí, Humberto es el sí, hermano. sí. Y se iba a Managua, se iba a La Habana y se iba a Moscú. Su luna de miel fue en Moscú. ¿A quién se le ocurre? De luna de miel, amor, nos vamos a Moscú. Sí. En el invierno te morir de frío. Y en el verano también. En el verano no hay nada que hacer. Claro. Más que ver, ¿cómo se llama? La Alguien plaza, dijo, la Plaza Roja. No, alguien dijo, nunca pasé más frío en mi vida Y la que una momia de agosto en Lenin. Moscú. Y la Claro. momia de ¿Quién Lenin. va a ir a- bueno, Sí. Bernie Sanders, para Imagínate que- vos pasar una luna de miel viendo la momia de Lenin. Yo lo encuentro trágico eso. Uno se momifica del todo, claro. Dicho eso, para que la gente sepa quién es Bernie Sanders, ¿no? Porque la gente se cae, los jovencitos, ay, qué lindo, Bernie Sanders propone educación gratuita, salud gratuita, todo gratuito, como el internet. No, en la vida las cosas te tienen que costar un poquito, ¿no? Pero además, ¿quién lo va a pagar? Claro, alguien siempre paga la cuenta, ¿no? En ese sentido, ¿el presidente Trump se ha portado bien con ustedes, los nicas? ¿Ha hecho los deberes o está en falta? Yo creo que el presidente Trump ha tomado una actitud, digamos, de compromiso con la democracia y con la libertad. Y yo diría que un repudio y un rechazo total al socialismo. ¿Tú quieres que lo reelijan? Y ha declarado que él va a tratar de erradicar el socialismo de América. Sí, lo he escuchado, sí. Yo también lo he escuchado. Entonces, en ese sentido, él ha tomado una actitud de defensa de los derechos humanos de la democracia en Nicaragua y el gobierno americano ha sancionado muchísimo A individuos a nivel nicaragüenses. particular a individuos, alrededor Sí. de Ortega, de la cúpula de Ortega y de familia de Ortega, Pero- porque a dos de sus hijos, a su mujer. Claro, pero tú sabes que esas sanciones no te hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque esa gente no trae su dinero robado acá a Estados Unidos. Si tienes una cuenta acá, claro, te hacen daño. Si tienes un apartamento, te hacen daño. Un avión, un yate. Pero ellos no son tan tontos. Ellos se llevan su plata robada a lugares donde no alcance la justicia. Así es. No sé cuáles serán esos lugares. Bueno, yo supongo que Europa, algunas islas en el Mediterráneo, algunas islas en el Caribe, porque la verdad es que no tenían nada en los Estados Unidos. Y no lo tenían porque ellos son, entre comillas, antiimperialistas. Igual que Cabello, igual que Maduro, pero se llenan de los dólares, que son la moneda del imperialismo. Sí, ahorran en dólares. Roban en dólares y ahorran en dólares. Es cierto. Entonces,
Esa es una contradicción tremenda, Tremenda. de todos los socialistas que odian el capitalismo, que odian el imperialismo, que odian, ¿verdad? Pero que les encantan los dólares. ¿Cómo les gustan los dólares? No, y ¿Verdad? además luego van y se entregan a dos imperios como el chino y el ruso. Exactamente. Que son dos imperios en expansión. Ahora, la pregunta es, tú sabes que en Bolivia Evo Morales cae porque primero el mando policial y luego el militar le dan la espalda. Dejan de confiar en él. Usted ha hecho un fraude, nosotros no lo vamos a apoyar. Usted quiere que salgamos a la calle a masacrar a la gente, no lo vamos a hacer. En ese momento Morales se acobarda y huye. ¿Eso podría ocurrir en Nicaragua? Yo creo que, bueno, el evento en Bolivia, Jaime, y es importante destacar la diferencia con Nicaragua, porque el evento en Bolivia fue una elección popular Sí. que se demostró que se la estaba robando, que se la quería robar y que se la había robado, Sí. porque ya se había declarado ganador y ya el Tribunal Supremo Electoral lo había declarado ganador. ¿Ortega no ha hecho algo parecido? Pues las elecciones son el próximo año. Entonces, ¿Qué mes? noviembre. Entonces, ¿qué pasó? El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dice, no, yo renuncio porque aquí se está falseando la voluntad popular. Entonces, inmediatamente el pueblo sale a la calle. ¿Cuál es el parangón con Nicaragua? Hoy no, porque no tenemos elecciones, no hay una razón, digamos, bueno, hay razones no electorales para que el pueblo salga a la calle, pero no hay una razón electoral. Pero en noviembre del próximo año, si Ortega pretende robarse las elecciones, yo creo que el pueblo nicaragüense va a salir a la calle, como en Bolivia, a reclamar que se respete la voluntad soberana del pueblo. ¿Los mandatos son de 4 o de 5 años en 5 Nicaragua? años en Nicaragua. Son 5. O sea que él ganó la elección el 16 Y exactamente, El y se 16. termina el 21. y se termina el 21. Sí. Con lo cual hay que aguantarse a Ortega el 20 y casi todo el 21. No, todo el 21 porque él entrega, si pierde, como va a perder, ¿verdad? Entregaría el poder el 10 de enero del 22. El 22. O sea, hay que aguantarse 2 años más a Ortega. Pero hay suficientes razones para salir a la calle ahora y no en diciembre del 21. por supuesto. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay una represión tremenda. Sí. ¿Y los militares qué? Como en Venezuela. Los militares han dicho que no se van a meter, que no se han metido, a pesar de que hay gente que ha dicho que sí, que hay algunas armas que se encontraron con las que mataron a muchos de los estudiantes y de las personas que murieron en los eventos de abril, mayo, junio y julio, eran armas de uso exclusivo militar. Pero el ejército inmediatamente salió diciendo que no tenía nada que ver, que no habían salido a la calle ni mucho menos y que no se iban a involucrar en ningún evento de este tipo. Esa matanza ocurrió en abril, mayo y junio del 18, ¿verdad? Del 18, sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Pronto van a ser 2 años. Sí, y en ya. ese momento pareció que caía el tirano, ¿no? Pareció que Sí. la dictadura se desplomaba. No ocurrió. ¿Por qué? Finalmente supongo por la lealtad de los militares. Bueno, en realidad, y es muy buena tu pregunta, Jaime, porque para mayo y junio del 2018 el país estaba totalmente trancado y el dictador estaba debilitado. Parecía, derrotado, sí. Tan así es que se atrevió a pedirle a la conferencia episcopal que se organizara un diálogo entre el gobierno Sí, recuerdo. y los personajes que la conferencia episcopal designó, más algunos otros. Lamentablemente ese diálogo, ese primer día del diálogo, que fue el único día al que Ortega llegó con su mujer y su plan mayor, ese día que en mi opinión se pudo haber presionado, porque estaba todo el cuerpo diplomático presente, de Europa y de América, se pudo haber presionado a Ortega a que se adelantaran las elecciones. El país estaba tomado porque habían 6.000 furgones internacionales trancados en Nicaragua. Y habían otros miles en la frontera que querían pasar por Nicaragua, porque Nicaragua está en el centro de Centroamérica. Entonces, para ir al sur y para ir al norte hay que pasar por Nicaragua. Y no podían pasar. Entonces, la presión de los presidentes centroamericanos a Ortega, que tenía que destrabar eso, lo hizo sentarse en un diálogo. Pero bueno, señor Ortega, aquí estamos para que se haga un adelanto de elecciones, que el pueblo decida y que se solucione esta crisis. Y que no se siga matando más gente. Lo que pasó es que se paró un joven que ya estaba arreglado, lo que tenía que decir, y lo que dijo fue, bueno,
aquí esta no es una mesa de negociación, esta es una mesa de rendición. Aquí venimos a negociar su salida. Y ahí el diálogo se terminó. Se terminó. Y o no sea, se ¿tú crees que a ese joven lo habían cooptado? Era un agente de ellos. No, yo creo que con una falta de experiencia política, un grupo de los que iba a estar en el diálogo arregló ese tema y que ese muchacho lo escogieron porque tiene una voz. Sí, recuerdo, muchacho. Pasé el video. Sí. Pero ¿crees que al final no sirvió a la causa? Al contrario. No, fue funcional a Ortega. Yo creo que lejos de poderse llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones con ciertas condiciones democráticas, lo que hizo fue endurecer la posición de Ortega y comenzó a matar más gente. Comenzó a matar más muchachos y todos los tranques, acabarlos, a limpiarlos con la fuerza que te dice que murieron, según los organismos de derechos humanos internacionales, 328, pero organismos de derechos humanos de Nicaragua nos dicen que fueron más de 500. Entonces, más los desaparecidos y 80.000 refugiados en Costa Rica. Ahora, yo veo un problema. Tú sabes que a mí me gusta decir lo que esté en mi cabeza, incluso si eso nos distancia, ¿no? Y eso... Yo veo un problema. Tengo que criticarte. Tú dices, fue un error no presionar a Ortega en el 18 para que adelantara las elecciones. Por supuesto fue un error. Había que exigírselo. Pero también es un error decir, como has dicho tú esta noche, tenemos que esperar hasta las elecciones de diciembre del 21. Todo el 20 y todo el 21 para ver si Ortega hace fraude, y si hace fraude salimos a las calles a protestar. No le puedes conceder graciosamente 2 años más de tiranía a Ortega. La resistencia tiene que activarse hoy, no en diciembre del 21. La resistencia se está activando, Jaime. Pero si yo fuera Ortega y escucho a Noel Vidaurre en Miami decir, tenemos que esperar hasta diciembre del 21, la verdad, te mando una botella de vino de regalo. Me estás dando una buena noticia. Me estás diciendo todo el 20 y el 21 no te vamos a despeinar. No, sí. Es que la represión en Nicaragua, Jaime, es tan brutal que cualquier piquete de más allá de 4 o 5 personas es absolutamente reprimido con violencia. Correcto. Por la policía. Entonces, correcto. Pero eso también ocurre en Venezuela. Tiene miedo. Sí, pero eso también ocurre en Venezuela. Sí, es igual que Venezuela. Y los venezolanos tampoco salen a la calle. Pero Venezuela tiene un Guaidó. ¿Nicaragua tiene un Guaidó? No, Nicaragua no tiene Guaidó porque Nicaragua tiene una Asamblea Nacional dominada totalmente por el sandinismo. Pero puede 90 diputados, 70 son electos por el sandinismo y como 7 que le hacen el juego al sandinismo, entonces tiene 77 votos de 90. Imposible poder tener un presidente que la Asamblea lo puede elegir. Pero puede insurgir. El Guaidó nicaragüense puede no ser diputado, pero puede ser un líder moral, un líder espiritual. Va a salir. Un contestatario, alguien que diga yo desafío. Pero no le puedes decir a Ortega, vamos a esperar mansamente 2 años más. No. Le estás dando una buena noticia. No es que vamos a esperar 2 años más. Esa es la fecha de las elecciones, constitucionalmente hablando. Pero ¿estamos hablando de una dictadura o de un gobierno constitucional? No, estamos hablando de una dictadura. Bueno, si estamos hablando de una dictadura, no es un periodo constitucionalmente hablando. Yo estoy de acuerdo, Jaime, pero en mi opinión solamente hay 2 maneras para salir de Ortega. Como me parece a mí que pasa en Venezuela. O por la violencia o por la contienda electoral. O sea, ¿tú crees que electoralmente Ortega entregaría el poder, aceptaría una derrota? Sin duda, es que lo tiene que hacer, Jaime. Bueno, entonces por eso digo... No, perdona. Tú sin dudas, yo sí tengo dudas. ¿Eh? ¿Tú no tienes dudas? Yo sí. El comunismo, y Ortega es un comunista, no entrega el poder por la vía electoral. No lo entrega. Bueno, ya lo entregó una vez. No, ¿dónde? En 1990. Bueno, ganó la señora Violeta, sí. Ya. Porque creían, estaban engañados por las encuestas y estaban seguros de que iban a ganar. ¿Tú crees que Ortega va a cometer ese error del año 90? Ortega sabe que va a perder. Entonces hará un fraude, pero Ortega como Maduro. Pero Ortega tiene 2 caminos. O entrega de manera pacífica, o si en el 2021 no hay elecciones populares libres y transparentes, Nicaragua se vuelve un caos absoluto en el que no se sabe quién va a salir vivo. Pero no se sabría. Y te explico por qué. Me parece estar escuchando a Enrique Capriles o a Leopoldo López cuando me decían hace unos años Maduro va a convocar a unas elecciones o a un referéndum revocatorio, lo va a perder y va a entregar el poder. ¿Tú crees que Ortega el próximo año va a convocar a unas elecciones libres y transparentes? Sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Y crees que las va a perder y que va a entregar el poder? Estoy seguro que las va a perder y no le va a quedar más remedio que entregar el poder. Ok. Yo redoblo la apuesta. Okay. Y te digo, estás equivocado. El sandinismo, no sé si Ortega u otro, el sandinismo
va a amañar las elecciones, va a tener unos jueces electorales subordinados, va a ser un fraude descarado a la venezolana y no va a entregar el poder. Tenemos que esperar hasta diciembre del 21. Y es un error. Noviembre del 21. Da igual. Porque mientras tanto, todos hacemos el esfuerzo político de criticar a la dictadura, de organizar una fuerza política para poder salir de Ortega, para desalojar a Ortega del poder, pero no es más lo que se puede hacer. Solamente quiero recordarte que en los años 80 hubo un ejército irregular de 25.000 hombres que combatió al sandinismo. Pero Bueno, ese hay que recordar. Ese ejército... Yo conocí a Edén Pastora, al comandante Bueno, Celia, Edén Pastora, todos esos amigos. olvídate, Edén Pastora es cualquier cosa. En primer lugar, es un traidor vendido. Pero esa no es la discusión. La discusión es que tú discusión has venido es que- aquí a decir, esperemos 2 años más para ver si Daniel Ortega hace o no hace un fraude. Y tú luego... El pueblo va a salir a la calle y no va a permitir que sea un fraude, igual que en Bolivia. Sí, no, porque ya hizo un fraude, ya él es un fraude, cada día es un fraude. Absolutamente Y si el de pueblo acuerdo. no sale a las calles hoy, 13 de febrero, ¿por qué va a salir a las calles en noviembre del 21? ¿Por qué? ¿Qué cambia? En primer lugar... El fraude institucional pervive. En primer lugar, cambia el evento. Sí, bueno, cambia el evento. El evento es muy importante porque te da... Pero el miedo no cambia. El miedo sí cambia. ¿Cambia? Sí. El miedo a que tú sales a la calle y te matan cambia. Sí, porque hoy son muy pocos los que están dispuestos a salir a la calle Ok. a morir. Lo veremos. Yo creo que es una En ingenuidad cambio, de tu con parte. ese evento de un fraude electoral, masivamente el pueblo va a salir a la calle. Además, va a ser generalizado. No existe ejército y no existe policía, Jaime, que pueda contener en 153 municipios del país, en 140.000 kilómetros cuadrados, poder aplacar una fuerza popular Sí que existe, se ¿ah? toma. No existe, sí existe. ¿Ah? Que Nicaragua es una provincia venezolana en términos territoriales. Sí. Y el ejército venezolano ha demostrado que sí es capaz de aplacar, de sofocar y de masacrar a todos los que salen a las calles. Bueno, pero el ejército Son de capaces. Pero el ejército de Nicaragua tiene 10.000 personas. El ejército de Venezuela tiene 200 y pico mil. O sea, la diferencia es sustancial. Sí, pero Nicaragua tiene una población de 6 millones y Venezuela más de 30 millones. Pues. Sí, pero... Lo que te quiero decir es 10.000 que- contra 6 millones es imposible detenerlo. No puedo seguir con esta conversación. Te he dado generosísimos 25 minutos. Creo que estás profundamente equivocado al pensar que Ortega va a perder las elecciones libres y transparentes y va a entregar el poder. Dejo constancia pública de mi discrepancia. Creo que es un error. Yo creo, Jaime, que la presión internacional... Pero tú no has ejercido ninguna presión esta noche. Tú has venido aquí a decir tenemos que esperar a noviembre del 21. No. ¿Eso es presionarlo? No, me refiero a la presión internacional, la Sí, comunidad pero- internacional. Pero tú te tienes que hacer cargo de tus palabras y de tus actos. O sea, tú le pides a Trump que haga una presión que tú no estás dispuesto a hacer. Nosotros la estamos haciendo. No, tú acá esta noche, hoy, no has presionado sobre Ortega. No, lo que pasa es que yo no creo que Ortega vaya a salir por la violencia. Pero eso no quiere decir... ¿No crees o no quieres? No creo. Da la impresión de que no Yo quieres quisiera que también. Ortega se fuera ya. Sí, todo Pero- el mundo pero, quisiera eso. Pero, entonces, pero lo que- tú has venido aquí a decir tenemos que esperar hasta noviembre del próximo año, son 2 años largos, y luego has dicho, creo que va a perder y va a entregar el poder, que es lo que me decían a mí Capriles, Leopoldo López y todos ellos. Gracias por haber venido, un aplauso para Noel Vidal. Gracias, Noel. Gracias, Jaime. Hasta pronto. Hasta Regresamos después de la pausa, ya volvemos.